Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Nehemías capítulo 5 versículos 6 y 7 dice así: Cuando escuché sus quejas, me enojé mucho, pero reflexioné acerca de lo que iba a decir. Luego convoqué a los hombres importantes y a los oficiales del templo y les dije: ¿son capaces de exigir altos intereses de sus hermanos? Y también les dije, de acuerdo con nuestras posibilidades, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos, que habían sido vendidos como esclavos a otros pueblos. ¿Y ustedes se atreven a vender a sus propios hermanos entre nosotros mismos? Como no supieron qué responder, prefirieron callar. Bueno, hemos estado viendo qué hacer cuando las adversidades no solamente vienen de afuera. Esto hemos mencionado, va a pasarnos toda la vida. Vamos a tener adversidad de afuera, de personas ajenas a nosotros, personas incluso que ni nos conocen. Van a ser enemigos o personas que estén buscando alguna posibilidad de destruirte, de acabar con el proyecto que estás iniciando, de no apoyar lo que tú tienes como una iniciativa. En fin, adversidad de diferentes tipos. A veces la adversidad no viene de personas, a veces viene de situaciones, un despido del trabajo o un accidente o la muerte de alguien muy querido. En fin, adversidad, cosas difíciles que atravesamos. Pero luego también hablamos de la adversidad que viene de las personas que están cerca de nosotros, personas que en teoría deberían de apoyarnos, pero de repente pues vemos que no, que son una piedra en el zapato, incluso a veces, ¿verdad? Y bueno, seguramente alguna vez has tenido una piedra en el zapato y es bien molesto, ¿no? Entonces así hay personas cerca de nosotros que son una piedra en nuestras vidas. Y bueno, pues tenemos que aprender a salir adelante de todas estas situaciones. Ahora, decíamos que Nehemías está muy deseoso de edificar la muralla y muy enfocado en eso, pero hay personas de su misma nación, de su mismo pueblo, como acabamos de leer, que están vendiendo como esclavos a sus propios hermanos entre ellos mismos, ¿no? Están traficando con personas, están haciendo un cobro de impuestos excesivos a los más débiles. Y todas estas cosas son una piedra en el zapato, son factores que están deteniendo la obra, ¿no? socavando el proyecto. Entonces, decíamos que Nehemías se indignó y confrontó la situación. No se indignó y simplemente fue a hablar con muchas personas, excepto con los verdaderos responsables. No. Dice que después que reflexionó acerca de lo que iba a decir, convocó a los hombres importantes, a los oficiales del templo, y entonces los reprendió. Así que necesitamos tener ese valor, porque cuando hay enojo, cuando hay indignación, eso es un llamado a la acción. Acuérdate bien, un enojo o un coraje o una indignación es un llamado a la acción. No es nada más para quedarnos con las tripas hechas nudo, ¿verdad? Como decimos aquí en México. No, sino es para que hagamos algo. Y entonces Nehemías hizo algo. Pero quiero cerrar esta semana de los devocionales hablando de la experiencia de Jesús. Nuestro Señor Jesús también atravesó por lo mismo, por las mismas situaciones. El texto de Juan capítulo 7 dice aquí, te lo leo en la versión Dios habla hoy, dice que después de esto andaba Jesús por la región de Galilea y no quería estar en Judea porque allí los judíos, fíjate cómo dice, los judíos lo buscaban para matarlo. Entonces se acercaba la fiesta de las enramadas y unos de sus hermanos le dijeron: no te quedes aquí, vete a Judea para que los seguidores que tienes también allá vean lo que haces.
Pues cuando uno quiere ser conocido no hace las cosas en secreto. Ya que haces cosas como estas, hazlas delante de todo el mundo. Y mira cómo termina este texto, Juan 7:5. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Te lo repito, y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Déjame repetírtelo otra vez, y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y es posible que tú hayas vivido esta experiencia, pero bueno, como te decía, Jesús vivió todas nuestras experiencias. No hay ninguna sola experiencia que nosotros hayamos vivido que Él no la conozca, que Él no la haya tenido. Entonces, aquí vemos a Jesús también con un proyecto, el proyecto de salvar a las personas, de servir al mundo, dando su vida. Y luego aquí vemos a su familia. Y esta frase me gustaría ponerla aquí en un marco muy grandote para recordarla constantemente. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ahora, ¿cómo vamos a cerrar esta semana? Bueno, déjame decirte el tip, ¿verdad? Y se lo debo al pastor Gary César, Luis Gabriel César, que en uno de sus sermones, de sus grandes sermones, él es un gran orador, él dijo así: Jesús no se enganchó con la opinión que su familia tenía de él. Te repito la frase: Jesús no se enganchó con la opinión que su familia tenía de él. Y no empezó a decir, bueno, pues quizá mis hermanos tienen razón, yo no sirvo para nada, yo no sirvo para esto, creo que mi misión debe ser otra, creo que soy un simple carpintero, mejor me regreso a clavar tablas o a hacer artesanías de madera. No. Fíjate cómo les contesta Jesús. Jesús les dijo así: todavía no ha llegado mi hora. Así les dijo. Todavía no ha llegado mi hora. Los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian, porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Así les dijo Jesús a sus hermanos. Todavía no ha llegado mi hora. Los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian, porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Entonces Jesús estaba en una situación de denuncia. Cuando había algo indignante, él denunciaba, él se enojaba con la situación. Y entonces los judíos, la propia gente que vivía cerca de él, dice el texto aquí que acabamos de leer, Jesús no estaba cerca de los judíos, no estaba ahí con ellos porque lo buscaban para matarlo. Sí, Jesús tenía suficientes enemigos. Y como me dijo alguna vez el doctor Ricardo Garrett en una de sus clases, estábamos viendo, me parece que teología del Nuevo Testamento, alguna de estas clases que él daba, él es especialista en Nuevo Testamento, dijo así: en la iglesia he encontrado mis mejores amigos, pero en la iglesia también he encontrado mis mejores enemigos. Y esa es la verdad. A veces no solamente es nuestra familia carnal, sino nuestra familia de la comunidad o de la iglesia a la que pertenecemos. Allí encontramos un buen enemigo, si lo podemos llamar así. Un buen enemigo. Y así decía el doctor Garrett: en la iglesia he encontrado mis mejores amigos y también mis mejores enemigos. Pero el asunto es que, al igual que Jesús, nos decía Garrett, el doctor Garrett, yo tengo que seguir haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Y tengo que seguir enseñando la Biblia como creo que Dios me ha enseñado que la debo enseñar, como Dios me ha encargado que la debo enseñar. Así que no se enganchó con esa opinión que sus enemigos tenían de él. Y Jesús, en el ejemplo que vemos, Jesús no se enganchó con la opinión que sus hermanos tenían de él. Así que, en resumen y en conclusión,
hermano, amigo que me escuchas, hermano de la iglesia que me escuchas, vas a tener enemigos, va a haber adversidad, pero no te enganches con eso. Engánchate con Dios, conéctate con Dios y haz lo que Dios te encargó que hicieras. No importe que eso te genere enemigos. Los enemigos van a estar ahí siempre. Así que al igual que Jesús, no te enganches en esas situaciones. Si estás haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios te encargó hacer, sigue adelante. Tomémonos juntos de la mano de Dios y hagamos lo que Él nos encargó. Que Dios te bendiga.